Parte 1. El llamado desde las sombras. En la inmensidad silenciosa del universo, donde las estrellas parecen suspiros de una eternidad que ya nadie recuerda, avanzaba una pequeña nave solitaria. Era una reliquia de tiempos mejores, una joya olvidada de un pasado glorioso. Su nombre, la Buscadora. Poético. Quizá demasiado para una nave perdida entre sombras. Su casco llevaba heridas de antiguas batallas, aún marcadas por los colores desvanecidos del imperio Veilen, una civilización que alguna vez dominó mundos enteros y ahora luchaba desesperadamente por no desvanecerse como polvo estelar. Dentro de la nave, el capitán Aurelio Grau se encontraba frente a una consola desgastada. Su piel azulada lucía apagada bajo la luz moribunda de emergencia. Sus dedos, largos y tensos, se movían con precisión aunque la fatiga parecía querer detenerlos. Entonces, una voz se coló entre el zumbido mecánico. Era Trelia, su primera oficial. Sus ojos ámbar mostraban respeto y miedo. —¿Está seguro de esto, capitán? —preguntó con una voz apenas sostenida. Grau no respondió de inmediato. Observó los códigos luminosos como si cada uno pesara más que el anterior. —No tenemos otra opción, Trelia —dijo finalmente. Los Modrak han tomado 3 colonias en un mes. Nuestro mundo caerá en semanas. El silencio entre ambos no fue de duda, sino de aceptación. Ellos sabían lo que los esperaba si no actuaban. Los Modrak, criaturas mitad orgánicas, mitad máquinas, que devoraban todo a su paso sin dejar más que vacío. Y allí estaban ellos, a bordo de la Buscadora, una nave pequeña, casi insignificante, aferrada a un último intento. Enviar un mensaje, no un ataque, no un arma, solo una súplica. Habían saltado a un sistema olvidado, escondiéndose tras la sombra de una pequeña luna sin nombre. Los registros antiguos hablaban de un planeta cercano, un mundo azul y verde llamado la Tierra. Un lugar que los Veilen observaron desde lejos, siglos atrás, cuando sus habitantes apenas alzaban la mirada hacia las estrellas. Los humanos eran tan primitivos entonces, murmuró Trelia. El capitán asintió. A veces los más débiles son los que más sorprenden. Grau dio un paso hacia el transmisor central. Cada movimiento parecía arrastrar el peso de una civilización entera. ¿Canales de comunicación activos?, preguntó. Sí, capitán. El mensaje está listo, respondió Trelia. Ante ellos, las pantallas mostraron horrores, mundos reducidos a cenizas, cielos rotos y flotas vivas alimentándose de la materia de los planetas. Imágenes que podían quebrar incluso el corazón más firme. El sistema confirmó. El mensaje estaba listo para ser enviado. El capitán respiró hondo y sabía que aquel acto podía ser recordado como un ruego o nunca escuchado en absoluto. «Envíalo», ordenó. Y una onda luminosa se desprendió de la Buscadora, viajando hacia lo desconocido. Era solo un hilo de luz desafiando el olvido, llevando consigo la última esperanza de un imperio moribundo. El contenido del mensaje era breve y terriblemente frágil. Pueblo de la Tierra, necesitamos ayuda. El colectivo Modrak amenaza toda vida libre. Ustedes una vez ayudaron a otros. Por favor, respondan. Tras la transmisión, el silencio se volvió espeso.
Nadie habló. Solo el latir constante de los motores llenaba el espacio. Trelia, con la mirada fija en la pantalla donde el eco del mensaje desaparecía lentamente, preguntó en voz baja: «¿Qué espera que envíen, capitán? ¿Un científico? ¿Una nave?» Grau mantuvo los ojos en la oscuridad, como si esperara una respuesta en ella. «No lo sé, Trelia», susurró, «pero a veces un solo eco puede despertar a los dioses dormidos». Y así, mientras la buscadora se perdía en la noche infinita, la onda luminosa continuó su viaje solitario cruzando el universo. Un grito silente que pronto, muy pronto, despertaría a la humanidad. Parte 2. El despertar de la humanidad. Mientras el mensaje de los Bailen atravesaba el vacío interestelar, en otro rincón del cosmos, una humanidad más avanzada de lo que alguna vez fue, vigilaba el cielo desde la fría superficie de la Luna. En el Comando Central Lunar Artemisa 9, el almirante Jaime Villalba observaba la Tierra suspendida en la oscuridad, como si buscara en ella una razón para seguir creyendo. Era un hombre marcado por guerras pasadas, pero aún quedaba en él una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. «¿Está confirmado, doctora?», preguntó con voz firme. La doctora Elisa Park, asesora científica, no apartó la vista de la tableta que sostenía. «Sí, almirante, el mensaje es auténtico. Proviene de una civilización llamada los Bailen». Villalba la miró con una mezcla de asombro contenido y prudente escepticismo. «¿Y qué solicitan?» «Ayuda», respondió ella. «Aseguran que una especie conocida como Colectivo Mordrak está destruyendo sus mundos». Por siglos, los humanos habían levantado sus ojos hacia las estrellas preguntándose si estaban solos. Ahora, por primera vez, las estrellas habían respondido. Una réplica del mensaje se reprodujo ante ellos. «Pueblo de la Tierra, necesitamos ayuda». Un silencio reverente cubrió la sala. El comandante Benito Fuster, jefe táctico, fue el primero en hablar. «Hemos analizado los datos adjuntos. Los Mordrak son una mente colmena semisintética. Usan armas de plasma y escudos cuánticos. Son formidables, pero no invencibles». Villalba asintió lentamente. «Entonces, la pregunta no es si podemos, sino si debemos». La humanidad ya no era la misma que había vivido dividida por banderas. Tras catástrofes globales y alianzas forjadas bajo fuego y necesidad, la Tierra había renacido bajo un emblema único: la Confederación Humana Unida. Las viejas fronteras se habían convertido en historia, reemplazadas por un ideal común: sobrevivir juntos. 3 días después, el Consejo de Seguridad Planetaria se reunió. 12 líderes representaban la voluntad de toda la especie. Villalba tomó la palabra. «El colectivo Mordrak no conoce razas ni fronteras. Devora civilizaciones sin piedad. Si ignoramos este llamado, no solo condenaremos a los Bailen, sino también a nosotros mismos cuando ellos lleguen aquí». La consejera Rivera intervino con cautela. «¿Y si es una trampa?». Villalba observó los registros mostrados. Mundos en ruinas, naves huyendo, planetas cayendo. «Si el universo nos pone a prueba, prefiero fallar por actuar que fracasar por mirar hacia otro lado». Hubo miradas de duda, luego miradas de determinación. Una decisión fue tomada. La humanidad respondería al llamado. Villalba anunció el despliegue de la tercera flota: 50 naves, acorazados, cruceros, destructores y unidades científicas. Un poder nunca antes reunido fuera del sistema solar. «Esto dejará nuestros sistemas centrales con defensa mínima», advirtió la consejera Chen. «Es un riesgo calculado», respondió el almirante, «pero necesario». Nadie en esa sala lo sabía todavía, pero aquella decisión sería recordada por milenios. En el hangar lunar Alfa, ingenieros, pilotos y soldados se movían con la precisión de una máquina viva.
Las naves colosales aguardaban como gigantes dormidos, listas para despertar. El comandante Jacobo Ríos, segundo al mando, observó la formación. 50 naves, susurró. La mayor fuerza jamás enviada fuera del hogar humano. Villalba se acercó a él. «Y tú las guiarás, Jacobo». El comandante quedó sorprendido. «¿Yo? Necesito a alguien que crea en lo imposible». Ríos asintió sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Había comprendido que este no era solo un despliegue militar, era un paso hacia lo desconocido, hacia el mito. La tercera flota se alineó. En cada tripulante coexistían el miedo, la esperanza y el deber. Respondían a un eco venido desde la oscuridad y se preparaban para convertirse en la voz del futuro. «Inicien el salto cuántico», ordenó Villalba. Y en un destello de energía, 50 naves desaparecieron en un estallido azul. El espacio quedó en calma, pero a partir de ese instante, el universo ya no sería el mismo. Los Baylen habían lanzado un grito, y la humanidad había despertado. Parte 3. El encuentro de dos mundos. Después de varios días atravesando el silencio interestelar, la tercera flota de la humanidad emergió del salto cuántico. Frente a ellos, una estrella amarilla iluminaba un sistema de mundos desconocidos. Entre ellos, un pequeño planeta azul verdoso se destacaba como un faro lejano. Era el hogar de los Baylen. En la nave insignia, el comandante Jacobo Ríos confirmó que habían llegado al destino correcto. Pronto, los sensores registraron movimiento. Varias naves se aproximaban desde el planeta. Eran estilizadas, fluidas en su forma, distintas a todo diseño humano. En sus cascos, una espiral azul se repetía como símbolo de identidad. Ríos ordenó abrir comunicación. Al instante, apareció en la pantalla la imagen de un ser humanoide de piel azul pálido y ojos ámbar, llenos de cautela y esperanza. «Saludos, naves de la Tierra», dijo la figura con voz digitalmente interpretada. «Soy el capitán Aurelio Grau, de la defensa Baylen. En nombre de mi pueblo, agradezco que hayan respondido a nuestro llamado». Ríos se presentó con firmeza y declaró que la humanidad había acudido en ayuda de su gente. Una breve pausa siguió. Entonces, Grau ofreció una débil sonrisa. «Con su llegada, hemos recuperado algo que creíamos perdido». Ríos preguntó qué era aquello, y Grau respondió con una sola palabra: esperanza. Así, por primera vez en la historia conocida, dos civilizaciones separadas por eras se miraban directamente, sin temor al otro. El primer contacto. Se acordó un encuentro entre delegaciones. La tripulación humana aguardó con solemnidad. Los Baylen avanzaron con curiosidad respetuosa. El capitán Grau inclinó la cabeza y llevó una mano al pecho, un gesto tradicional de respeto profundo entre su especie. Ríos lo imitó con cierta torpeza, lo que provocó una sutil sonrisa colectiva que alivió la tensión inicial. La doctora Anna Miller, especialista en protocolo de contacto, murmuró discretamente al oído del comandante que un gesto demasiado pronunciado podría ser interpretado como una propuesta matrimonial. Ríos contuvo una sonrisa. Ese instante de humor, breve pero humano, acortó siglos de distancia cultural. Conversaciones bajo la luz del entendimiento. Durante las conversaciones en la sala de conferencias, se compartieron mapas estelares, registros históricos y análisis estratégicos. Los Baylen observaban asombrados la magnitud de la flota humana y su desarrollo tecnológico. «Sus naves son gigantescas», comentó Trelia, oficial Baylen. «Sus escudos y armas parecen capaces de enfrentar al colectivo Mordrak sin nuestra ayuda». Ríos respondió con serenidad: «Tal vez. Pero no venimos para conquistar. Vinimos para cooperar». La doctora Miller intervino suavemente. «Creemos que el conocimiento compartido puede salvar más vidas que el miedo».
Fue entonces cuando los Baylen comprendieron que los humanos no eran solo guerreros, también eran portadores de ideas, de alianzas, de sueños. La magnitud del apoyo humano. Cuando la directora científica Pell analizó los datos que los humanos revelaron sobre su despliegue, su sorpresa fue evidente. La tercera flota disponía de una fuerza que superaba toda la defensa Baylen combinada. «No hemos venido como testigos», dijo Ríos con firmeza. «Hemos venido a luchar a su lado». Grau bajó la mirada, emocionado, admitiendo que su pueblo ya creía extintos a los humanos. Con humor controlado, Miller comentó: «Seguimos aquí, y cuando salimos de casa preferimos traer a toda la familia». Esa frase provocó risas contenidas. Por un momento, la guerra pareció distante. Un presagio en la oscuridad. Pero la cordialidad fue breve. En medio de las charlas llegó una alerta. Múltiples señales no identificadas se acercaban desde el borde del sistema. Los registros confirmaron lo inevitable. Habían llegado los Mordrak. El ambiente cambió. Las pantallas activaron los protocolos de combate. El capitán Grau advirtió que los Mordrak eran una colmena sin miedo. Ríos respondió con firmeza: «Entonces pronto aprenderán que los humanos tampoco lo conocen». Así, justo en el instante en que dos mundos sellaban un vínculo recién nacido, el universo decidió poner a prueba esa alianza en el fuego del combate. El encuentro entre civilizaciones había concluido. Ahora comenzaba algo mucho mayor. Parte 4. La guerra de la luz y la oscuridad. La calma duró poco. Los sensores de la nave insignia comenzaron a emitir alertas. Un enjambre de contactos emergía desde los límites del sistema. Los Mordrak habían llegado. Eran innumerables, como una marea viviente, con naves de formas irregulares y cascos que parecían huesos crecidos por voluntad propia. Se desplazaban como si respiraran, como si fueran criaturas más que máquinas. El comandante Jacobo Ríos observaba el radar con serenidad calculadora. A su lado, el capitán Baylen Aurelio Grau fruncía el ceño. «Los Mordrak», dijo, «nunca cambiaban de táctica. Siempre atacaban como una ola brutal e inquebrantable». Ríos, sin embargo, percibía algo diferente. La formación enemiga se estaba adaptando. El enemigo estaba aprendiendo. Y eso los convertía en una amenaza aún mayor. El secreto de la mente colmena. Mientras la flota se preparaba, en el laboratorio principal a bordo, la doctora Ana Millar analizaba datos compartidos por los Baylen. Entre líneas biológicas y patrones neurológicos, descubrió algo inquietante. Los Mordrak no eran totalmente orgánicos. Cada uno estaba interconectado a través de implantes sinápticos que los enlazaban en una sola conciencia. Miles de cuerpos, gobernados por un único pensamiento. Era una colmena viviente. Millar comunicó el hallazgo. Aseguró que existía una forma de romper la conexión colectiva sin disparar una sola arma. Enviar una señal en la frecuencia correcta para desestabilizar la red neural compartida. Se necesitaría un transmisor especial, ubicado cerca del núcleo de la formación enemiga. El tiempo estimado para ensamblarlo era corto. La buscadora, una nave Baylen rápida y ágil, se ofreció para llevarlo. Ríos aprobó el plan sin vacilaciones. El golpe sería arriesgado, pero decisivo. El silencio antes del fuego. La flota humana formó una muralla protectora ante el mundo Baylen. Cruceros y destructores tomaron posición, mientras las elegantes naves locales se integraban en el flanco izquierdo. Ríos ordenó mantener fuego hasta que el enemigo estuviera a rango. En la buscadora, Trelia, oficial Baylen, anunció que la transmisión estaría lista en minutos. Todo el ejército respiró en silencio.
Era el último instante de paz antes del choque de civilizaciones. Y entonces, el enemigo apareció. A simple vista, una nube de muerte viviente que se abalanzaba con ferocidad animal. Los humanos dispararon primero. Columnas de energía atravesaron el vacío, desgarrando cascos y encendiendo explosiones que iluminaron la oscuridad del espacio. La batalla se desató con una violencia abrumadora. Los informes brotaban sin descanso. Escudos debilitados, naves humanas severamente dañadas, aliados Bailén pidiendo apoyo. Ríos coordinaba la defensa con precisión férrea. 2 cruceros humanos se movieron como si compartieran instinto, protegiendo a sus aliados en el momento exacto. Grau, observando aquella sincronía, comprendió que aunque los humanos no compartían una mente colmena, actuaban unidos por algo diferente: confianza. Sin embargo, el precio era alto. Varias naves quedaron fuera de combate. Una Bailén explotó en un suspiro azul. La lucha era feroz, despiadada. Nadie retrocedía. El golpe de luz. Finalmente la buscadora notificó. El transmisor estaba listo. A la señal de Ríos, liberaron la onda. Durante un instante nada pareció cambiar. Y luego, el caos se apoderó de los Mordrak. Sus formaciones se fragmentaron. Algunas naves giraban sin control. Otras quedaban estáticas, como criaturas sin alma. La mente colmena estaba desgarrándose desde dentro. Era la oportunidad. Todas las armas humanas se concentraron en los nodos principales de la flota enemiga. Uno por uno, los comandantes Mordrak fueron destruidos. Cuando cayeron, comenzaron a retirarse. Por primera vez, los Mordrak huían. Horas después, el cielo estelar estaba cubierto de restos metálicos y fragmentos flotando como cicatrices brillantes. La victoria había sido lograda, pero no sin sacrificio. Varias naves humanas y Bailén habían desaparecido para siempre. En la cubierta de observación, Ríos y Grau compartían un silencio denso. El comandante humano reconoció el precio del triunfo. El capitán Bailén admitió algo más profundo. Jamás imaginaron que los humanos lucharían por otro mundo que no fuera el suyo. La guerra continuaría. Los Mordrak volverían, pero ahora, cuando regresaran, encontrarían no a un mundo aislado, sino a una alianza dispuesta a resistir unida. Y así, en el eco de la batalla, nació una promesa: defender la luz aunque el universo entero intentara apagarla. Y a lo lejos, en rincones aún más oscuros del cosmos, algo observaba. Y el verdadero desafío apenas comenzaba. Parte 5. El nuevo amanecer galáctico. El silencio regresó al universo. Donde antes ardían batallas colosales, ahora flotaban restos. Cicatrices de metal iluminadas por una luz tenue. 3 semanas habían pasado desde la gran confrontación. El colectivo Mordrak había sido expulsado del sistema Bailén. La guerra, al menos por ahora, había cesado. En la superficie del planeta, las ciudades comenzaban a despertar de un sueño de miedo. Las estructuras se reparaban. Las calles se llenaban lentamente de vida. Y por primera vez en generaciones, algunas voces se atrevían a reír. El homenaje, un evento sin precedentes, tuvo lugar en el corazón del Consejo Bailén. Humanos y Bailén se encontraron bajo el mismo techo, no como aliados forzados por la urgencia, sino como iguales. En el centro, una escultura de cristal representaba 2 manos, una humana y otra Bailén, unidas y elevadas hacia las estrellas. El almirante Jaime Villalba habló ante ambos pueblos, honrando a los caídos, que sin importar su origen, habían luchado hombro con hombro. Entre los asistentes estaban el comandante Jacob Ríos, el capitán Aurelio Grau y la doctora Ana Millar, marcados por la guerra, pero orgullosos de la causa que habían defendido.
Villalba advirtió que los Mordrak no habían desaparecido, regresarían, pero cuando lo hicieran, ya no encontrarían civilizaciones aisladas. A su lado, el consejero supremo Bax confirmó lo impensable. El pueblo Bailen se unía oficialmente a la Confederación Estelar de los Mundos Libres. El anuncio no fue recibido con estruendo, sino con un silencio reverente que simbolizaba algo mayor que una alianza, el inicio de una nueva era. Un brindis por los vivos. Esa noche, bajo las dos lunas del mundo Bailen, Villalba, Ríos, Grau y Millar compartieron un momento de quietud. Contemplaban una ciudad que renacía y reflexionaron sobre lo vivido. Ríos murmuró que aquel mundo merecía ser protegido. Villalba, con la calma de quien ha visto muchas guerras, afirmó que la paz es más fuerte cuando se está preparado para defenderla. No hablaba desde la arrogancia, sino desde la experiencia dolorosa de su especie. No se brindaba por la victoria, sino por el deber de preservarla. Señales en la oscuridad. Días después, en los laboratorios de análisis, la doctora Millar detectó señales inesperadas en el mapa estelar. No eran Mordrak, eran transmisiones de socorro, idénticas a la que los Bailen enviaron cuando suplicaron ayuda. No era una sola, eran múltiples, provenientes de distintos sistemas. El mensaje de esperanza se había propagado. Otros mundos ocultos en su desesperación habían oído hablar del milagro del sistema Bailen, y ahora pedían lo mismo, una oportunidad para no caer en la oscuridad. El juramento. Las flotas comenzaron a prepararse de nuevo, no para conquistar ni destruir, sino para responder. La defensa de un solo mundo había encendido una chispa. Ahora esa chispa debía viajar más allá. Villalba preguntó al capitán Grau si su pueblo estaba dispuesto a seguir ese camino. Grau, recordando cómo su mensaje había sido respondido por extraños que se convirtieron en hermanos, aceptó con firmeza. La alianza ya no era un tratado, era un compromiso vivo. El amanecer, al romper el día, una nueva flota ascendió sobre los cielos Bailen. Naves humanas y Bailen flotaban juntas, no una detrás de otra, sino entrelazadas en una misma formación. Era un símbolo, dos especies, una causa. Grau observó el horizonte y recordó el momento en que en su desesperación, lanzaron un mensaje a las estrellas sin saber si alguien respondería. Ahora comprendía que la respuesta había llegado con toda la fuerza del corazón humano. Millar sonrió y dijo que cuando su especie se compromete, lo hace por completo, y así, lo que comenzó como un grito perdido en la oscuridad, se transformó en el amanecer de una era nueva, una alianza nacida del temor, pero sostenida por la fe, una promesa silenciosa de que, mientras existan seres dispuestos a luchar por la luz, la oscuridad nunca triunfará sola. Fin. El nuevo amanecer galáctico.